El otoño en Buenos Aires siempre tuvo un aire solemne, casi como un luto vestido de oro. Aquella mañana, mientras caminaba con Lucía por las alamedas del Parque 3 de Febrero, todo parecía ordenado. El sonido de las hojas secas rompiéndose bajo mis botas de cuero, el aroma a café que escapaba de los bares elegantes y los reflejos de los ventanales de mansiones centenarias que brillaban como espejos. Las mujeres con abrigos de bisón sostenían correas de perros de raza y los ejecutivos pasaban apurados con teléfonos en la mano. Yo era parte de ese cuadro. Verónica Santamaría, impecable en mi abrigo gris perla, llevando en la muñeca un reloj que valía lo mismo que un departamento en Almagro. Lucía reía, persiguiendo una pelota roja que rodaba inquieta sobre el camino de tierra. Todo se mantenía en el guión previsible de mi vida hasta que, de pronto, la pelota se escapó y fue a detenerse frente a una figura que desentonaba con aquel escenario de privilegios. Una joven con un overol azul manchado de grasa, la piel oscura perlada de sudor, cargando una caja de herramientas metálica que tintineaba con cada paso. Ella se inclinó para recoger la pelota. Y ese gesto sencillo, inocente, fue lo que encendió una sombra en mí. No sé si fue el cansancio de tantos años, o el miedo heredado de una clase que enseña a desconfiar de lo distinto, pero la frase salió de mi boca con la violencia de un látigo. «Apártate, mujer de color. No toques a mi nieta». El tiempo se congeló. Un corredor fingió atarse los cordones. Una anciana levantó la vista pero siguió caminando. Nadie osó intervenir. La joven, lo supe después, Nayara, se enderezó con calma, sostuvo la pelota un instante como si llevara entre sus manos una verdad incómoda y me la devolvió sin palabras. Sin embargo, sus ojos hablaban con la fuerza de un manifiesto silencioso. Soy humana. Y tú has olvidado que también lo eres. Lucía, confundida, la miró con una mezcla de ternura y desconcierto. Yo, en cambio, sentí que el frío del otoño atravesaba mi abrigo y que mis guantes de cuero no podían protegerme de la grieta que acababa de abrirse en mi interior. Quiero saber de ti. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Avanzamos por el parque con la pelota bajo el brazo de Lucía, pero no podía apartar de mi mente el rostro de aquella mujer. Sus manos estaban cubiertas de grasa, su overol llevaba costuras gastadas, y aún así había en su postura una dignidad que me desarmó. Yo, que había aprendido a leer a las personas por relojes, perfumes y apellidos, no supe cómo clasificar esa mirada que no pedía ni disculpas ni reconocimiento. El murmullo de las fuentes cercanas parecía burlarse de mi silencio, y el perfume caro que llevaba, con notas de jazmín y sándalo, se volvió insoportable. Sentí por primera vez en años que mi voz me había traicionado, revelando un miedo oculto que nunca había querido nombrar. El temor a reconocer mi propia fragilidad en los ojos de otra. Lucía tiraba de mi mano con inocencia, haciéndome preguntas que yo no respondía. ¿Por qué no quería que la señora me diera la pelota, abuela? ¿Hizo algo malo? No tuve palabras, solo un nudo en la garganta que oculté apretando más fuerte su mano pequeña. El viento frío levantaba las hojas secas como si fueran un ejército de testigos, y cada paso me parecía más pesado. A mi alrededor, los cafés continuaban llenándose de risas y conversaciones frívolas, pero dentro de mí se instalaba una inquietud que no podía callar. Aquella mujer, con su caja de herramientas y su mirada firme, había dejado una huella invisible. No lo sabía todavía, pero esa grieta que se abría en mí sería la primera fisura por donde la vida se encargaría de entrar. Quise continuar la caminata con la frente en alto, como si nada hubiese sucedido, pero mi interior era un campo de batalla.
El eco de mis propias palabras me retumbaba en los oídos como un disparo maldito. «Apártate, mujer de color». Cada sílaba había sido pronunciada con un filo que no reconocía como mío, como si en lugar de voz hubiera usado un cuchillo. El aire fresco del parque ya no era alivio sino acusación. La fragancia de los jazmines, que antes me parecía un lujo de estación, ahora tenía el regusto agrio de la vergüenza. Lucía saltaba a mi lado, sujetando la pelota contra su pecho, mirándome con esos ojos grandes que mezclaban amor y confusión. Yo evitaba responder, incapaz de enfrentar la pregunta implícita en su inocencia. «¿Por qué, abuela?» Sentí que mis botas pesaban el doble, que cada hoja seca crujía no bajo mi peso, sino bajo la carga de una culpa que empezaba a despertar después de años de anestesia. El parque entero parecía haberse convertido en un tribunal silencioso. Las estatuas de mármol observaban desde sus pedestales como jueces antiguos. Los corredores pasaban sin mirarme, pero yo podía sentir sus miradas encendidas en la nuca, como si supieran. Caminamos hacia la salida por la avenida Sarmiento y el murmullo de los coches mezclado con el canto de los pájaros construía una sinfonía extraña, disonante. En un instante me descubrí deseando retroceder, detener a aquella mujer, pedirle que me mirara de nuevo para enmendar lo que había dicho. Pero no lo hice. Me refugié en mi armadura. La elegancia del abrigo, el orgullo del apellido, el silencio aprendido en años de salones y juntas empresariales. Fingí que nada había pasado, aunque en el fondo de mi pecho ardía un fuego incómodo. Fue entonces cuando Lucía, apretando mi mano con firmeza, me susurró casi sin voz: «Abuela». Ella sonrió aunque tú le gritaste. Y esa frase, tan simple y honesta, fue la primera grieta real en el muro que yo había construido alrededor de mi corazón. «Quiero saber de ti. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo». La tarde avanzaba con la lentitud de una procesión. Habíamos regresado a casa, pero yo seguía sintiendo el frío del parque pegado a la piel, como si aquella escena me persiguiera. Lucía jugaba en la sala con sus muñecas, sin saber que cada risa suya era un recordatorio de la mirada serena de aquella mujer que había devuelto la pelota. Yo, en cambio, me encerré en el despacho con una copa de vino tinto y las cortinas entreabiertas. Desde la ventana veía caer las hojas sobre la vereda, formando un tapiz dorado que contrastaba con el gris de mi conciencia. Intenté distraerme revisando informes de la cadena hotelera, cifras que normalmente me daban seguridad, pero los números bailaban ante mis ojos como jeroglíficos sin sentido. No podía dejar de pensar en lo sucedido, el eco de mi voz áspera, la dignidad de su silencio, el desconcierto en la mirada de Lucía. Todo me golpeaba con una fuerza que ni los muros de mármol de mi casa lograban contener. Esa noche, el destino volvió a mostrarme su rostro cruel. Habíamos salido con Lucía a visitar a una amiga en Recoleta, y al regresar por la avenida Figueroa Alcorta, el accidente nos sorprendió. Recuerdo el estruendo metálico, el olor inmediato a gasolina, el grito de mi nieta atrapada por el cinturón de seguridad. El coche se había volcado de lado y el humo espeso entraba como una serpiente por las rendijas. Afuera, vi rostros que miraban con espanto, algunos grabando con sus teléfonos, otros retrocediendo por miedo a la explosión. Nadie se acercaba. Mis manos temblaban, mi garganta se cerraba, y por un segundo creí que ese sería nuestro final. Entonces, entre la multitud paralizada, una figura corrió sin titubeos. Un overol azul, manos firmes, y en los ojos la misma determinación que había visto esa mañana. Nayara. Con un extintor golpeó el vidrio, con un cuchillo abrió el cinturón, y en un gesto heroico arrancó a Lucía de las fauces de la muerte. Yo quedé de rodillas en el asfalto,
con lágrimas que no recordaba tener, viendo cómo la mujer que yo había rechazado salvaba lo único que me mantenía viva. El fuego devoraba el auto como un monstruo hambriento, y el olor a caucho quemado se mezclaba con el sabor metálico de la desesperación en mi boca. Nayara sostuvo a Lucía contra su pecho con una seguridad que contrastaba con el caos que nos rodeaba. La niña lloraba, pero sus lágrimas eran de alivio, no de terror. La mecánica la acariciaba con manos firmes, murmurando palabras suaves que apenas pude escuchar. Algo sobre «ya pasó, pequeña, estás a salvo». Cuando la ambulancia llegó, los paramédicos se sorprendieron de ver a una desconocida ser la primera en auxiliar. Yo me tambaleaba, incapaz de sostenerme por mis propios medios, y mientras los bomberos contenían las llamas, mis ojos no podían apartarse de aquella mujer que había hecho lo que nadie más se atrevió: entrar al fuego por mi nieta. En el hospital, entre luces blancas y pasillos interminables, intenté acercarme. Mi voz quebrada balbuceó un «gracias», que se perdió en el aire estéril de la sala de urgencias. Ella no buscó mi mirada. Simplemente entregó a Lucía a los médicos y dio un paso atrás, como si su papel hubiera terminado. «No necesito nada de usted, señora», dijo con calma, como quien afirma un hecho innegociable. «Solo hice lo que debía». Y se marchó, dejando tras de sí un silencio que dolía más que cualquier reproche. Lucía la siguió con los ojos, como si hubiera encontrado en ella una figura de amor que yo ya no sabía encarnar. Yo, en cambio, sentí que el peso de mis joyas, de mi abrigo y de mi apellido eran cadenas oxidadas que me impedían dar un paso hacia adelante. Y en ese instante comprendí que no había salvado solo a mi nieta. Había tocado la parte más rota de mí, la que aún luchaba por recordar lo que significaba ser humana. Los días siguientes se volvieron un desfile de titulares, visitas médicas y llamadas de conocidos que fingían preocupación mientras preguntaban por el estado de Lucía. Nadie mencionaba el detalle más crucial, que la vida de mi nieta había sido salvada por una mujer a la que yo había despreciado horas antes. El accidente circulaba en redes con videos borrosos. Algunos captaron el momento en que Nayara rompía el vidrio del auto y cargaba a Lucía en brazos. Yo no podía ver esas imágenes sin sentir que un cuchillo me atravesaba el pecho. Intenté encontrarla, pero se desvanecía como un fantasma entre talleres y calles secundarias de la ciudad. Fue Lucía quien, con la inocencia de los niños, comenzó a preguntar: «¿Dónde está mi heroína, abuela? ¿Por qué no viene a vernos?». Esa pregunta, repetida cada noche antes de dormir, me arrastraba a un silencio incómodo, incapaz de explicarle a una niña lo que el orgullo y el prejuicio habían destruido. Fue entonces cuando decidí seguir sus pasos en secreto. Descubrí la pequeña oficina donde trabajaba, un galpón con paredes descascaradas en Villalugano, con carteles pintados a mano que decían «Mecánicas Unidas». El sonido metálico de las herramientas y el olor a aceite quemado impregnaban el aire. Allí estaba Nayara, con su overol azul y sus manos firmes, enseñando a otras mujeres a cambiar frenos, a revisar motores, a sostener una llave inglesa como si fuera un símbolo de resistencia. Observé cómo consolaba a una compañera que había llegado llorando tras sufrir insultos en la calle, cómo daba consejos prácticos y palabras de aliento al mismo tiempo. No buscaba reconocimiento ni cámaras, solo dignidad para quienes, como ella, habían sido invisibles. Yo me quedé mirando desde el auto con el motor apagado, sintiendo que asistía a una lección que ni mi fortuna ni mis títulos habían podido darme jamás. Cada tarde encontraba una excusa para pasar cerca de aquel taller. A veces me detenía en una esquina y observaba cómo Nayara llegaba con su hijo pequeño de la mano.
Un niño de unos 7 años, moreno y delgado, con los ojos brillantes de curiosidad. Ella lo sentaba en un rincón, con una merienda sencilla, pan con dulce y una botella de jugo barato, mientras se arremangaba el overol para trabajar. No había lujo alguno, pero sí un calor humano que inundaba el lugar. El chico la miraba con orgullo, como si cada tornillo que apretaba fuera una hazaña. Yo lo veía desde el auto, escondida tras los vidrios polarizados, y me preguntaba en qué momento había olvidado lo que significaba ser ejemplo para alguien. Lucía tenía juguetes caros, institutrices, viajes a Europa, pero no esa mirada de admiración pura, sin condiciones, que ese niño le regalaba a su madre. Una noche lluviosa, incapaz de resistir más, decidí entrar. El taller olía a metal húmedo y a café rehecho. Nayara estaba de pie junto a un auto viejo, con la piel salpicada de gotas de lluvia y el cabello recogido de cualquier manera. Se sorprendió al verme, pero no mostró miedo, solo un leve gesto de desconfianza. «¿Qué hace usted aquí?», y preguntó con voz firme. Mis labios temblaron antes de pronunciar unas palabras que nunca había dicho en mis círculos de poder. «Vengo a agradecerle, no solo por salvar a mi nieta, sino por mostrarme lo que yo creía muerto en mí». El silencio fue largo, interrumpido apenas por el goteo de la lluvia contra el techo de chapa. Nayara suspiró, me miró con calma y respondió: «Entonces, no desperdicie lo que aún puede renacer». Fue la primera vez en años que sentí que alguien me hablaba no a mis títulos ni a mi fortuna, sino a mi alma desnuda. No fue sencillo después de aquella conversación. Durante semanas cargué con la contradicción de querer acercarme y, al mismo tiempo, sentir la resistencia invisible de mi propio orgullo. La sociedad en la que me movía no tardó en reaccionar. Comentarios en las reuniones del directorio, miradas inquisidoras en las cenas benéficas, susurros que me llegaban disfrazados de consejos. No es prudente, Verónica, vincularse con gente de ese ambiente. Pueden aprovecharse de su nombre. Yo asentía en silencio, pero por dentro hervía. Cada frase era un espejo de la misma discriminación que había brotado de mi boca aquella mañana en el parque. No era solo mi voz, era la voz de todos los que, como yo, habían aprendido a trazar fronteras entre nosotros y ellos. Me descubrí luchando contra un monstruo que llevaba dentro, uno que hablaba con acento refinado y vestía trajes a medida. Mientras tanto, Lucía no dejaba de preguntar por Nayara. «¿Podemos ir a verla, abuela? ¿Podemos invitarla a casa?» Su inocencia desarmaba mis excusas una a una. La niña dibujaba escenas donde aparecía la mecánica con capa de heroína, salvándonos a ambas de un fuego gigante. Yo los guardaba en secreto, como piezas de un rompecabezas que me mostraba lo evidente. Mi nieta veía en Nayara no solo a su salvadora, sino a una figura de amor que llenaba el vacío que yo había dejado. Una tarde me atreví a llevarla al taller. Al entrar, Lucía corrió hacia Nayara y la abrazó como si fuera de la familia. La mecánica la levantó con naturalidad, sonriendo con esa mezcla de fuerza y ternura que parecía inquebrantable. Yo observaba desde un rincón, sintiendo cómo mi corazón, endurecido durante años, daba un paso hacia la fragilidad que tanto había temido. La noticia de mi acercamiento a Nayara comenzó a propagarse como una sombra incómoda entre mis conocidos. Una tarde, en un cóctel organizado en el Palacio San Martín, un viejo socio se me acercó con una sonrisa envenenada. «Verónica, dicen que anda usted de la mano con una mecánica. ¿Es cierto? Mire que la prensa no perdona esas amistades peligrosas». Su risa contenía la burla de toda una clase acostumbrada a medir la dignidad por el grosor de una cuenta bancaria. Yo respiré hondo, sosteniendo la copa de champán como un escudo,
y respondí con la frialdad que siempre me había caracterizado. Lo que no perdona la prensa es la cobardía. Y de esa, usted sabe demasiado. Las miradas se cruzaron y el murmullo en el salón se volvió más pesado que los candelabros de cristal. Aquella noche regresé a casa sabiendo que había iniciado una guerra silenciosa contra mi propio mundo y que la batalla más dura no sería contra ellos, sino contra la parte de mí que todavía temblaba de miedo. En contraste, en el taller de Villalugano la atmósfera era otra. El sonido de las herramientas chocando, las carcajadas de las mujeres que aprendían, el olor penetrante a aceite viejo, todo tenía un aire de vida cruda y verdadera. Allí conocí a la madre de Nayara, una mujer frágil de cabello gris, sentada en una silla de ruedas improvisada, con un pañuelo de colores alrededor del cuello. Y conocí también a su hijo, Tiago, quien me mostró un cuaderno lleno de dibujos de autos futuristas. «Voy a ser ingeniero como mi mamá quiere», me dijo con orgullo. Escucharlo fue como recibir una bofetada de ternura, mientras en mi mundo las herencias se repartían en cifras, en el de ellos los sueños se construían con papel, lápiz y fe. En ese momento entendí que Nayara no solo me había salvado del fuego, estaba salvándome de mí misma, enseñándome un lenguaje que había olvidado, el de la humanidad sin adornos. Con cada visita al taller, mi percepción del mundo se transformaba. Observaba cómo aquellas mujeres, algunas con cicatrices en las manos, otras con historias de abandono o violencia, encontraban allí un refugio que era más que un lugar de trabajo. Era un espacio donde la dignidad se reconstruía tornillo a tornillo, sonrisa a sonrisa. Una de ellas, llamada Rosa, me contó que había sido rechazada en más de 10 entrevistas por ser madre soltera. Otra, Camila, apenas sabía leer, pero había aprendido a cambiar neumáticos en cuestión de semanas. Escuchar sus relatos me estremecía, porque en sus voces reconocía una fuerza que nunca había visto en los salones de mármol de los hoteles que llevaba mi apellido. Mientras ellas celebraban un motor encendido, yo recordaba cenas opulentas donde se celebraba únicamente el aumento de las ganancias. Y entendí con un nudo en la garganta que quizá había invertido mi vida en la riqueza equivocada. Lucía, en cambio, parecía adaptarse de inmediato a ese mundo. Se ensuciaba las manos sin miedo, ayudaba a pasar herramientas y reía como hacía años no la veía reír. La niña comenzó a imitar a Nayara, copiando sus gestos firmes, su manera de caminar erguida, incluso su hábito de limpiar el sudor con la manga del overol. Una tarde, mientras observaba aquella escena, sentí que mi nieta había encontrado una nueva brújula moral. Alguien que le enseñaba con el ejemplo lo que yo había olvidado transmitirle: la importancia de la empatía, del esfuerzo compartido, del respeto por cada vida. Esa revelación me golpeó con fuerza. Ya no se trataba solo de agradecer a Nayara, ni de redimir un error. Era una lucha más grande: devolverle a Lucía un futuro donde pudiera crecer sabiendo que la grandeza no se mide por apellidos ni fortunas, sino por la capacidad de reconocer la humanidad en el otro. Sin embargo, el mundo exterior no tardó en reaccionar con dureza. Los periódicos de sociedad comenzaron a publicar columnas insinuando que yo estaba perdiendo el rumbo, que mi acercamiento a Nayara respondía a un sentimentalismo peligroso. En una reunión del Consejo de Accionistas, uno de mis directores me lanzó la pregunta con veneno disfrazado de preocupación: ¿qué imagen cree que proyecta nuestra presidenta? ¿Apoyando talleres de barrio, en lugar de mantener el prestigio internacional de la cadena? Sentí la sala cerrarse sobre mí, los trajes caros, los relojes suizos, las miradas cargadas de desprecio. Pero en lugar de ceder,
Me mantuve erguida y respondí con voz firme. La imagen que quiero proyectar es la de alguien que no olvidó que debajo de cada uniforme de camarera, de cada mecánico con las manos sucias, late un corazón humano. Y si eso amenaza su idea de prestigio, tal vez el problema no sea mío. El silencio posterior fue más estruendoso que cualquier aplauso. Nayara también enfrentaba sus propias tormentas. Vecinos malintencionados comenzaron a murmurar que se estaba aprovechando de la señora rica, que pronto abandonaría a sus compañeras por un puesto de privilegio. Recibió comentarios hirientes en la calle y en más de una ocasión alguien le dejó grafitis ofensivos en la puerta del taller. Yo observaba con impotencia ese acoso, preguntándome si mi presencia había sido un regalo envenenado. Pero Nayara resistía con una calma que desarmaba. «Estoy acostumbrada a que me miren de arriba abajo», me dijo una tarde mientras ajustaba un motor. «Lo que no voy a permitir es que me hagan olvidar por qué empecé. Por mi hijo, por mi madre, por todas las que nunca tuvieron oportunidad». En ese instante comprendí que, a diferencia de mí, ella no necesitaba reconocimiento ni títulos para sostenerse. Su fortaleza era un faro que yo apenas estaba aprendiendo a seguir. La tensión alcanzó su punto máximo en un evento benéfico organizado en el Teatro Colón, un escenario que siempre había sido sinónimo de grandeza y exclusividad. Los flashes de las cámaras iluminaban las columnas doradas, los vestidos de gala brillaban bajo las arañas de cristal, y yo estaba allí, con Lucía de la mano y Nayara sentada discretamente entre las invitadas, vistiendo su overol limpio y planchado como si fuera su traje de gala. Sabía que las miradas se posaban en nosotras como cuchillos, esperando un tropiezo para devorarnos. En medio del acto, un periodista levantó la voz y lanzó la pregunta que flotaba en todos los murmullos. ¿De verdad confía usted en una mujer de ese origen para dirigir un proyecto con su nombre? La sala contuvo el aliento como si el teatro entero esperara mi caída. Respiré hondo, recordando el fuego del accidente, los dibujos de Tiago, la risa de Lucía en el taller y la calma con que Nayara había enfrentado cada humillación. Entonces me puse de pie. Acerqué el micrófono y respondí con una claridad que no necesitó gritar. Confío en ella porque donde yo vi color, ella vio vida. Donde yo vi diferencia, ella vio humanidad. Y cuando todos se apartaron, ella me enseñó lo que significa ser mujer. El murmullo se transformó en silencio absoluto. Sentí los ojos de Nayara humedecerse. Se levantó de su asiento, cruzó el escenario y me abrazó sin pronunciar palabra. Fue un abrazo largo, áspero por la grasa de sus manos, pero más puro que cualquier contrato firmado en mi vida. En ese instante, el aplauso brotó como un trueno contenido, y por primera vez en años no fue para mi apellido ni para mis hoteles. Fue para un gesto de humanidad compartida. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Después de aquella noche en el Teatro Colón, comprendí que había cruzado un umbral del que ya no había regreso posible. Los periódicos y noticieros se llenaron de mi imagen junto a Nayara, captada en el instante del abrazo, como si aquel gesto hubiese sido más revolucionario que cualquier discurso. Algunos cronistas escribieron columnas condescendientes, acusándome de dejarme llevar por la emoción, de olvidar mi posición como empresaria intachable. Otros, en cambio, hablaron de un nuevo tiempo, de una grieta que se abría en la sociedad porteña, un resquicio de humanidad en medio de tanto mármol y etiqueta. Lo cierto es que, mientras los poderosos debatían mi reputación, en los barrios más humildes, la foto se compartía como símbolo de esperanza. Mujeres anónimas comenzaron a escribirme cartas.
muchas con faltas de ortografía, pero con un corazón ardiente, contándome sus historias de lucha, de trabajo invisible, de sueños postergados. Una anciana en retiro, con la piel curtida por el tiempo y las manos temblorosas, me detuvo un día en medio del andén abarrotado. Me tomó la mano con fuerza y me dijo: «Gracias por recordarnos que todavía podemos ser vistas». Y esa frase se me quedó tatuada en el alma, porque entendí que no se trataba de mí, sino de todas ellas, de todas nosotras y de lo que Nayara representaba. Ella, sin embargo, no buscó el foco de las cámaras ni el brillo de los elogios. Regresó a su taller al día siguiente como si nada hubiese pasado, arremangándose el overol, enseñando a sus compañeras a ajustar un motor, cuidando de su hijo y de su madre enferma con la misma naturalidad de siempre. Su grandeza estaba justamente allí, en esa humildad que no necesitaba proclamarse para ser evidente. Fue Lucía quien selló el destino de nuestro vínculo. La niña se transformó en el puente más sólido entre dos mundos que parecían irreconciliables. Cada fin de semana pedía ir al taller, y yo, al principio con cierta resistencia, terminé acompañándola, descubriendo en ese galpón sencillo una alegría que hacía años no veía en sus ojos. Allí aprendió a reconocer el olor de la gasolina mezclada con el aceite quemado, a ensuciarse las manos sin miedo, a reír con Tiago mientras compartían meriendas de pan con dulce y jugo barato. Recuerdo verla pintando una vieja caja de herramientas con brochazos desordenados de color rosa, mientras Nayara la observaba con ternura. Fue entonces cuando mi nieta, con esa franqueza brutal que solo tienen los niños, me dijo: «Abuela, yo quiero ser como ella, fuerte, valiente y buena». Esa declaración me atravesó como un relámpago, mostrándome con crudeza que la verdadera herencia que debía dejarle no estaba en los balances de los hoteles, ni en el brillo de las joyas familiares, sino en el ejemplo de mujeres que sabían resistir y transformar el dolor en fuerza. Comprendí, al escucharla, que Nayara no solo había salvado a Lucía del fuego aquella noche maldita, sino que también estaba encendiendo en ella una llama de dignidad y esperanza que la acompañaría para siempre. Y en ese reflejo supe que también estaba rescatándome a mí, devolviéndome la humanidad que creí perdida para siempre. Los meses siguientes se convirtieron en una sucesión de cambios que jamás habría imaginado en mis años de acero y mármol. Bajo la dirección de Nayara nació el proyecto Manos Fuertes, primero como un pequeño taller ampliado con donaciones y luego como un centro comunitario donde mujeres de diferentes edades y orígenes encontraban no solo formación técnica, sino un espacio de dignidad. Recuerdo la inauguración oficial. No hubo alfombras rojas ni discursos llenos de protocolo, sino un portón oxidado abierto de par en par, bancos improvisados y un motor viejo sobre una mesa que las alumnas habían desmontado pieza por pieza. Allí estaban, con las manos manchadas de grasa y los ojos brillantes, mostrando que podían más que sobrevivir, podían construir futuro. Yo me senté en un rincón, vestida con un abrigo sencillo, observando cómo esas mujeres se abrazaban entre risas, cómo Lucía se probaba un par de guantes enormes, cómo Tiago enseñaba orgulloso sus dibujos de autos futuristas en hojas arrugadas. Y sentí que ese lugar, más que cualquiera de mis hoteles 5 estrellas, era el verdadero monumento a la grandeza humana. Las críticas de la élite continuaban, pero se habían vuelto ruido lejano. En mi corazón había encontrado un refugio. Fue en ese contexto que decidí dar el paso definitivo. Durante una conferencia de prensa abarrotada, con micrófonos y cámaras apuntándome, anuncié oficialmente que Manos Fuertes sería financiado por la Fundación Familiar,
con Nayara como directora plena. El murmullo inicial fue de sorpresa, pero no tardaron en llegar las preguntas punzantes. ¿Confía tanto en una mujer de origen humilde? Yo los miré de frente y repetí lo que ya había dicho una vez, con una voz aún más clara. Confío en ella, porque donde yo vi color, ella vio vida. Donde yo vi diferencia, ella vio humanidad. Y cuando todos se apartaron, ella me enseñó el verdadero significado de ser mujer. En ese momento, Nayara se levantó desde el fondo del salón, caminó hacia mí y sin necesidad de palabras, me abrazó. Fue un gesto sencillo, pero el silencio reverente que se hizo en la sala lo convirtió en una revelación colectiva. Aquel abrazo no era solo mío ni suyo, era de todas las que habían sido invisibles y de todos los que aún teníamos la oportunidad de cambiar. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas.